Entonces hoy vamos a compartir, hermanos, y darnos cuenta que el pecado rompe la comunión y trae consecuencias de muerte. Nos dice Romanos 6:23 y Romanos 6:23. Apunten las citas bíblicas para que sepan dónde están las consecuencias no lo vamos a leer, pero apúntenlo para que sepan dónde está. Cuando lo gusten verlo, Romanos 6:23 y Romanos 3:23. Dice que el salario del pecado es la muerte. Y en Romanos 3:23 dice que no hay nadie justo porque todos pecaron. Y 3:23 de Romanos. Entonces, más tarea para estudiar. ¿Y cómo dijimos que se llamaba en hebreo Génesis? Ya se les olvidó. Bereshit. Ahí busquen en sus apuntes. Bereshit. Acuérdense que es comienzo. ¿Es el comienzo de qué? De la creación y comienzo de la desobediencia, del pecado. Y ahora vamos a ver en el capítulo 2, no lo vamos a leer, pero vamos a comentar de eso. En el capítulo 2 de Génesis está de nuevo el relato de la creación. No son dos relatos diferentes, hermanos. Para cuando les hagan la pregunta o escuchen por ahí que son dos relatos diferentes, no son dos relatos diferentes. Es un relato complementa al otro. Capítulo 1 y capítulo 2. Son dos relatos de la misma cosa. ¿Nos los vamos a grabar bien? Dos relatos de la misma cosa. Génesis 1 y Génesis 2. ¿Por qué? Porque ahí nos habla de qué? De la creación cósmica, del orden de las cosas. Entonces, lo que quiere decir el agiógrafo, así se le dice, agiógrafo al escritor sagrado. Grábenselo bien, ¿cómo se dice? Agiógrafo, en una palabra más fina. El escritor sagrado, agiógrafo. Entonces, el escritor sagrado siempre insiste en el capítulo 1, ¿qué dice? Muchas veces dice, era bueno y era bueno. ¿Cuántas veces? 7 veces. ¿Por qué? Porque el número 7 es número de qué? De perfección. Y en la raíz judía, el número 7 significa pacto. Pacto. ¿Por qué pacto? El número 7 empieza con un pacto. Porque según en la tradición judía, el Señor pone a dormir el día sexto a Adán, pero despierta el día séptimo y hace el pacto con él. Lo pone en medio de la creación, el día séptimo. Por eso en la raíz judía el número 7 es, hace el pacto con Adán. ¿En hebreo o en...? ¿Mande? ¿Dijo en hebreo? ¿El 7 en hebreo significa pacto o en...? Sí, en la raíz judía. De raíz judía, el número 7 significa pacto, porque es la perfección de Dios. Y toda la Biblia, mis hermanos, es un pacto. Toda la Biblia apunta ¿a dónde? A Jesús, a Cristo, que es el centro de todo. El primer pacto apunta a la venida de Jesús, a la primera venida. Y el segundo pacto apunta a la segunda venida. Acuérdense, son dos pactos diferentes. Ahorita les voy a explicar un poquito para entender. Si no, cuando nos canta el gallo, ya sabemos por dónde nos canta, porque nos perdemos. Entonces, los dos pactos apuntan al Señor, pero no se puede entender en el Antiguo Testamento fuera del Nuevo Pacto, ni el Nuevo fuera del Antiguo. Por eso tenemos que tomar formación bíblica. ¿Para qué, hermanos? Para no perdernos como los hermanitos separados que andan buscando doctrinas en el Antiguo Testamento. Cada pacto se lee dentro de su contexto. Porque lo dice en la palabra de Dios, no porque lo decimos nosotros o la iglesia. Jesús mismo lo dice
en 19:30 de San Juan, dice, todo está cumplido, todas las profecías, todo se quedó en el Antiguo Testamento. Con la muerte de Jesús en la cruz se cumple todo el Antiguo Testamento y caduca, se acabó. ¿Porque era malo? No, era bueno, pero vino el superior, el pacto superior, y se terminó. Entonces, cada escritura se lee dentro de su pacto. Y nosotros sacamos algo, una doctrina o algo del Antiguo Testamento para ponerlo en el Nuevo Testamento, nos estamos regresando a ser moisesanos. ¿Y nosotros qué somos? Cristianos. Tenemos que ir todo dentro del nuevo pacto. Todo dentro del nuevo pacto. Decía San Jerónimo, el doctor de las Escrituras, en el siglo III y IV, decía que el Antiguo Testamento se aclara con el Nuevo y el Nuevo está escondido en el Antiguo Testamento. Los dos es palabra de Dios, pero nosotros somos del Nuevo Pacto. ¿Qué decía San Jerónimo? Que el Antiguo se aclara con el Nuevo y el Nuevo está escondido en el Antiguo. Bien importante, pero nosotros pertenecemos al primer o al segundo. Así que dijeron, ¿verdad? Si no vamos a ser moisesanos, nos vamos a ir para atrás. Bueno, entonces entonces el primer capítulo de la creación nos habla de los cosmos del principio. Entonces vamos a entender un poquito. Miren, el primer capítulo de Génesis nos habla de la creación del cosmos, comienzo o principio. Si entienden eso, nos habla de qué? De la creación. Ahora vamos a ver en el segundo capítulo, para que ustedes lo van a leer en la casa para que comparen. El segundo capítulo es el comienzo del pecado, el Bereshit. Bereshit de la creación y Bereshit del pecado. Primero, el Bereshit de la creación y el segundo, Bereshit, el comienzo del pecado. Esa es la diferencia que tiene uno y dos, pero no son dos diferentes, sino se complementa uno con el otro. Porque hay muchas personas que están confundidas y piensan que son dos relatos. Y aquí está una de las respuestas también, hermanos, bien importante, que se hace la gente, el mundo. Dice, ¿por qué si Dios es tan bueno, hay tanto mal en el mundo? ¿Cuántas personas nos hacen esa pregunta, verdad? ¿Por qué hay terremotos, tsunamis, hambre, muerte? ¿Y a quién le echamos la culpa? ¿Saben qué? ¿Por qué le echamos la culpa a Dios? Porque la palabra ¿por qué? Es porque andamos buscando un culpable. Decimos, ¿por qué, Señor? Y con esa palabra insultamos a Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos dio la creación a nosotros y nosotros se la entregamos a Satanás. Y luego le echamos la culpa a Dios. Es bien importante entender eso. En vez de decir por qué, hay que decirle al Señor para qué. ¿Por qué lo permite? Porque quiere abrirnos los ojos, que salgamos de la desobediencia de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces ya no le vamos a decir por qué, le vamos a preguntar para qué. Porque es un insulto. ¿Por qué? Porque Él nos dio la creación y nosotros se la entregamos ¿a quién? Al demonio. Y ahorita vamos a ver que Él nos dio la creación y Él nomás se dejó una cosa y luego se la quisimos robar. Entonces, vamos a ver, mire, vamos a ver también un poquito por qué nosotros actuamos de esa manera, o algunos, no todos, pero casi la mayoría. Pregunta, y le voy a hacer la pregunta al que quiera contestar. ¿En qué día fue creado el hombre? ¿Se acuerdan? En el sexto día. Ok, entonces andamos bien, el sexto día. Génesis, está en Génesis 1:31. Ahí el sexto día fue creado el hombre. Pero hace rato estamos leyendo que hizo un pacto con él el día séptimo.
Entonces el hombre no fue creado para el sexto día, fue creado para el séptimo día, la perfección de Dios. ¿Por qué, hermanos? Si se queda en el sexto día en que fue creado, ¿sabe qué día creó las bestias? El sexto día. Crió las vacas, los burritos, las burras, los perros, y si el hombre se queda en el sexto día, se queda con las bestias. Entonces, fuimos criados ¿para qué? Para el séptimo, el Shabbat, el día de descanso. ¿Y ese día es para qué? Para adorar al Señor. ¿Y para qué? Para ser santificados. Entonces, hay que echarle mucho ojo ahí. El hombre que no vive en gracia de Dios para adorar al Señor y bendecirlo y santificarse, ¿en qué día se quedó? En el sexto día. Por eso es bien importante, por eso se llama la historia de nuestra salvación. Entonces nos quedamos ¿en dónde? Atrapados en el sexto día. ¿Con quién? Con las bestias. Por eso el hombre, cuando está en pecado y tiene su corazón duro y está alejado de Dios, ¿cómo actúa? Como un animalito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que luchar por vivir en el séptimo día. Por eso vino el Señor. En el Shabbat, en el descanso. Así se llama el Shabbat en hebreo. Descanso. Y de esa manera podemos entrar al descanso eterno, al Shabbat celestial. ¿Cómo vamos a entrar ahí? Permaneciendo y viviendo en el día séptimo. No en el día que fue creado, sino fue creado para el séptimo día. ¿Sí entendimos? No los miré muy convencidos. Sí. ¿Sí? Sí. Amén. Entonces vamos a entrar entonces ahorita, abran su librito, ya que nos regañaron. Entonces Dios lo entregó todo al hombre y solamente se reserva una sola cosa para él. Es lo único que le entregó todo al hombre y él nada más quería saber qué, para reservarse él, qué era bueno y qué era malo. Dice, vamos a leer Génesis 2, 16 al 17. ¿No está ahí, hermano, en la pantalla? Ok, hermano, aquí que el hermano si me haces favor de leerlo. Génesis 2, 16 al 17. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Le dijo: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia, del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces ya leímos ahí lo que dice la prueba, y ahí vamos a escribirse. Copia Génesis 2 del 16 al 17. Lo vamos a apuntar ahí para empezar a aprender sobre la desobediencia. Apuntar capítulo 2, versículos 16 y 17. Entonces ya vemos cómo engañó a Eva. ¿Cómo la engañó? Con una media verdad. ¿Sí sabían que el padre de la mentira usa medias verdades? Por eso le llama el padre de las medias verdades.
La media verdad, mis hermanos, es más peligrosa que la mentira, ¿sí sabían? Porque la mentira, en cuanto la escuchamos, ¿qué hacemos? La rechazamos, ¿verdad? Pero cuando nos dan una media mentira, ¿qué hacemos? Una media verdad, ahí nos meten la duda. Y empezamos ahí a flaquear si no tenemos la seguridad, si no tenemos formación. Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 6. Enseguida aquí en el libro tenemos el pecado y vamos a leer Génesis 3 del 1 al 6. Dice: sugestionados por el demonio, Adán y Eva desobedecieron pensando que así llegarían a ser iguales a Dios. ¿Sí lo tienes listo, hermano? Vamos a seguir la lectura. Génesis 3 del 1 al 6. Génesis 3, 1 al 6. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de todos los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía a la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos, hermanos, que cuidado con las medias verdades. Si han oído que hay muchos, sobre todo hermanitos, que nos dicen: mire, te traigo un mensaje del Señor. ¿De cuál Señor? Tener mucho cuidado con eso. Miren, ¿saben por qué el demonio ataca y engaña a sus hijos? Porque el demonio odia a Dios, y como él quería herir a Dios pero no puede, entonces viene a herir ¿a quién? A su imagen y semejanza. El otro día estaba escuchando un ejemplo que dio un hermano. Dicen que un cubano tenía una foto de Fidel Castro, y cada que lo miraba sacaba una aguja y le picaba los ojos. ¿Por qué? Porque como no podía hacerle nada a Fidel Castro, pues le picaba los ojos. Y eso es lo que hace el demonio con nosotros. Como no puede hacerle daño a Dios, ¿con quién viene? A picarnos los ojos a nosotros. Por eso tenemos que abrir los ojos, pero no de la manera de que lo abrieron ellos, sino de otra manera. Entonces vamos a ver las 3 mentiras de Satanás que están ahí, que acabamos de leer. La primera mentira, que sí era verdad. ¿Ven? Medias verdades, medias mentiras. Dice: se te abrirán los ojos. ¿Sí se les abrieron o no? Sí, pero ¿para qué? Para darse cuenta que no tenían más la gracia de Dios. ¿Ven cómo nos engaña de fácil? Esa es la primera mentira. Vamos, la segunda. Dice: serán como Dios. ¿Cierto o mentira? Cierto.
¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer la voluntad de nosotros, ¿qué nos hacemos? Dioses. Dios nomás se reservó una cosa, dijo, todo lo que está en la creación, que es la casa de nosotros, dijo, te doy todo. Y nomás se dejó una cosa, el árbol del bien y del mal. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo Adán? Que él quería ser Dios. Esa es la segunda mentira, será como Dios. Y no le echo mentiras, porque si nosotros cuando decidimos las cosas, el bien y el mal, nos convertimos ¿en qué? En nuestro propio Dios. ¿Y cuál fue la tercera mentira? Nunca morirás. Porque el hombre no fue hecho para la muerte, hermanos. El hombre fue hecho para vivir eternamente en la unión con Dios. Pero al entrar el pecado, recibimos el salario de él, que es la muerte, Romanos 6:23. Y por culpa de ese pecado, Romanos 3:23, entró la muerte en el mundo y todos, eso es lo que recibimos de herencia. Entonces ahí están las tres mentiras de Satanás. Vamos aprendiendo poquito, por eso se llama la historia de nuestra salvación o de mi salvación, que es lo mismo. Ahora vamos a ver los tres ataques del demonio. Bien importante, hermanos, que aprendemos eso. Ya aprendimos las tres mentiras para no dejarnos engañar. Les traigo el mensaje del Señor. Nos dicen allá afuera, ¿de cuál Señor? Y cuando nosotros no tenemos formación, nos engañan como a los chinos, a los cochinos. Bueno, vamos a ver entonces los tres ataques del demonio. Tenemos que, para defendernos del enemigo, tenemos que conocerlo. Tenemos que saber cómo nos ataca. Primero nos ataca con la tentación. Y la tentación, mis hermanos, no es pecado. ¿Saben por qué? Porque también Jesús fue tentado y él nunca pecó. Entonces, por lo tanto, no es pecado. Entonces, la primera es la tentación. Y cuando sucumbimos, cuando caemos, cuando platicamos como Eva, que empezó a platicar con Satanás, y caemos en la tentación, le decimos en dónde está el árbol de la vida. Porque la pregunta, según que estaba haciendo ahí Satanás a Eva, dice, ¿es cierto que te dijo que no podías comer de todos los árboles? Y Dios no le dijo eso, le dijo, puedes comer de todos menos de aquel. Entonces ahí los teólogos, los estudiosos dicen que a lo mejor el diablo no sabía todo, pero Eva le estaba contando su secreto. Eso es lo que hacemos nosotros, dialogando con el diablo ya perdimos. Entonces sucumbimos a la tentación y se convierte en la segunda forma de ataque de Satanás, que se llama la opresión. ¿Cuál es la primera? Tentación. Sucumbimos a la tentación y caemos en la opresión. Entonces la opresión es un ataque externo como interno, porque nosotros somos ¿qué? Cuerpo y espíritu. Entonces nos ataca de las dos formas, por dentro y por fuera. Y cuando nosotros le decimos al demonio en dónde está nuestra debilidad y caemos, ¿a qué hace el demonio? Por eso se llama opresión. Ahí machaca y le da, y le da, y le da. ¿Por qué? Porque ya sabe por dónde nos llega. Y el 80, casi el 90% de todos los cristianos, de alguna forma estamos oprimidos por Satanás. ¿Cuántos venimos del alcoholismo, de la drogadicción, de la pornografía, del chisme, llenos de soberbia? Entonces el demonio sabe por dónde nos va a atacar y la mayoría nos tiene oprimidos. Esa es la opresión por donde nos ataca. Entonces todo eso se lo tenemos que entregar al Señor.
¿Y cómo podemos liberarnos de eso? Con oraciones, los sacramentos, la Eucaristía. Es una batalla dura, muchos de nosotros tenemos que ir a ver a psicólogos, pero primero tenemos que ir a los sacramentos y luego tenemos que buscar ayuda. Primero, la confesión, los sacramentos. Y hay muchas personas que tienen una batalla dura contra la opresión para poderse liberar de esas, ¿de la qué? De la opresión. Entonces, acuérdense que son tres. ¿Cuáles son? Tentación. ¿Cuál otra? Falta una, ¿verdad? La otra, hermanos, es muy rara, pero también ocurre. Es el ataque de la posesión. Entonces, como les dije, es muy raro, pero existe. Porque ya en ese caso hay que entregarle toda nuestra voluntad al demonio. Ya no es nosotros que manejamos las cosas, sino es el demonio. Porque ya la voluntad de nosotros está dominada por el espíritu del mal. Esa se llama la posesión. Eso ya es cuando nosotros ya entramos a cosas, al ocultismo muy raro, de entregarle nuestra alma al diablo, que también hay el satanismo, la mayoría ya son posesiones. Entonces, ¿qué dijimos? Que la posesión ya no es la voluntad de nosotros, sino es la que la voluntad de Satanás que actúa en nosotros. ¿Sí entendimos esas tres? Bueno, ya sabemos por dónde vamos. Acuérdense, hermanos, por muy oprimidos la opresión que estemos del demonio, no tengan miedo. ¿Saben por qué? Porque Dios es más grande que el demonio. Con oración, en el nombre de Jesús y con los sacramentos. Acuérdense de lo que dice en Filipenses 2, del 6 en adelante. Que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y en los abismos. El mismo demonio, cuando oye la palabra de Dios, se arrodilla. Entonces, ¿tenemos esperanza, sí o no? Sí. Amén, gloria al Señor. Bueno, entonces le seguimos adelante. ¿En qué página estamos? Vamos a entrar a la 8, vamos a pasar la mesa redonda, porque las mesas son largas, aquí no son redondas. Vamos a pasar y ahorita nos regresamos a hacer la redonda. Entonces aquí vimos ¿ya estamos en las consecuencias? Ok, ahí está, entonces podemos leer lo que dice ahí. Dice, copia Génesis 3:7. Ahí vamos a copiar Génesis 3:7 y lo vamos a escribir. Y enseguida tenemos también que escribir Génesis 3:10. Ese librito tiene que quedar completamente llenito. Y aparte de que quede llenito el librito, también tiene que quedar llenita la mente, todo de memoria. ¿Amén? No dijeron amén. Amén. Como que va a costar trabajo, sí, hay que estudiar. Entonces ahí tenemos dos para llenar. Empezaron a tener miedo. Oyeron pasos en la azotea. Estaban ¿dónde? Escondidos y desnudos. Si hacemos eso, no, hermanos, cuando estamos en pecado, ¿qué hacemos? Nos escondemos del Señor. ¿Sabe qué es lo malo? Que nos quedemos ahí escondidos, sin la gracia, y si nos agarra la muerte escondidos y sin gracia, hasta ahí llegamos. Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios, hermanos. Acuérdense que dijimos al principio que Génesis es un libro de interpretación teológica, de revelación. De interpretación religiosa. Y luego dice, desde entonces el sufrimiento entró en el mundo. Copia también otra vez, Génesis 3:19. Y acuérdense dónde está cuando en la iglesia, el miércoles de ceniza, no dicen polvo eres
y en polvo te convertirás. Ya van a saber dónde está, ¿verdad? Génesis 3:19. Y ese lo vamos a copiar también. Y luego vamos a entrar ¿a dónde? El primer anuncio de la salvación. ¿Ya ven qué bueno es el Señor? Que no nos dejó abandonados y ahora viene el primer anuncio de la salvación. Ya estamos en la página, seguimos en la página 8. Entonces, se le llama la promesa. Primer anuncio de la salvación. Se le llama también el protoevangelio. ¿Saben qué quiere decir proto? Primer anuncio de la buena nueva. Entonces, aquí hermanos, en este capítulo que estamos, el centro de Génesis es el capítulo 3 y todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí está el primer anuncio del Evangelio. Entonces el centro de Génesis y el centro del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque por una mujer entró el pecado. Vamos a leer el versículo que nos tenemos que memorizar y lo vamos a copiar ahí. Si lo puede leer, hermano, lo vamos a escribir. Génesis 3:15, que fue con el que comenzamos la oración. Por eso comenzamos la oración, porque es muy importante que nos lo aprendamos. Génesis 3:15. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Fíjense con qué termina, hermanos, ahí. En otras traducciones dice su carcañar. Aquí vamos a ver algo muy importante que tenemos que aprender también. Acuérdense que es un libro de revelación y es la historia de nuestra salvación. Ahora vamos a preguntarnos, hermanos, ¿cuál es la parte más cerca de la serpiente? Cuando dice que morderá tu carcañar o tu talón, ¿qué quiere decir? ¿Que morderá la parte más baja? ¿Cuál es la parte más baja? ¿Cuál debilidad tenemos nosotros? Y nosotros tenemos una mala costumbre o un desconocimiento de decirle al demonio cuál es nuestra debilidad. Por poner un ejemplo, si yo tengo una esposa que hasta me dan ganas de divorciarme, ¿qué digo? Esta mujer me va a matar, no la soporto. ¿Qué le estoy diciendo al diablo? Que por ahí me dé. Esa es la parte baja. Le está uno siempre diciendo al demonio sus debilidades y no nos damos cuenta. Sin embargo, mis hermanos, tenemos que ser más inteligentes y ser personas de fe. Decirle, a pesar de que tengo esta situación, yo sé que Dios es más grande que esta pequeñez y que Dios me puede sacar adelante a pesar de... Es bien importante, hermanos, entender la palabra de Dios, que nosotros le entregamos y le decimos el árbol de la vida de nosotros para que nos esté machacando ahí el demonio. ¿Cuántas mamás no dicen, este hijo me va a matar, me está sacando canas verdes? El diablo no sabía y le estamos diciendo que por ahí nos ve. ¿Qué va a hacer el diablo? Gozar más a tu hijo para volverte loca. Así de sencillo, porque le estamos dando la parte más baja, la debilidad de nosotros. ¿Amén? ¿Vamos entendiendo? Sí. Por eso se llama la historia de nuestra salvación. Hermanos, hay que ir entendiendo la palabra de Dios para cerrarle las puertas al demonio, que Dios lo reprenda.
Entonces, bien importante, vamos a la página, todos estamos en la página 8, vamos a entrar entonces a Caín y Abel. Dios hizo todo muy bueno, pero ¿qué pasó? Vamos a leerlo, dice, una vez tomado el camino de la rebeldía, los seres humanos se fueron apartando siempre más de Dios, haciendo cualquier tipo de maldad. Y vamos a leer, aquí está larguita la lectura, Génesis 4 del 1 al 16. Voy a leer la mitad y el hermano que lea la otra mitad. Vamos a compartirnos la lectura. Antes de que sigan. Dígame, por favor. Como aquí está bien cortito, dice que copiemos el versículo, el capítulo, ¿cómo lo vamos a...? No, ¿Hasta dónde lo vamos a...? ahí dice, copia el versículo que más te llame la atención. Ok. No más uno, el que más te llame la atención. Bueno, vamos,